¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Esto es Mundo Empresarial TV, la voz de las pymes. Ya estamos entrando en el último tramo de la campaña electoral y se va recalentando, se va poniendo picante el cruce entre los candidatos, sobre todo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, que ya planifican también sus cierres de campaña para estos próximos días nomás. Se conoció un dato hoy muy importante y preocupante, por supuesto, la inflación del mes de septiembre, la más alta del año, un 5,9%. Si hacemos una comparación interanual, supera el 53,5% la inflación en la República Argentina. Y esto, por supuesto, nos afecta a todos y en particular al mercado interno, comerciantes, empresarios pymes y trabajadores, que van a ser hoy protagonistas de este programa. Vamos a conocer cómo están cada uno de estos sectores y vamos a ponernos a pensar también cómo crear políticas en conjunto en un principio de pacto social que empieza a proyectarse ya, si es que efectivamente, como se supone dicen las encuestas, el próximo 27 de octubre Alberto Fernández se impone en las urnas y se lleva adelante este nuevo contrato social o consenso social que se está proponiendo. Quienes se pusieron a pensar sobre este tema y sobre cómo está cada uno de los sectores y hacer políticas en conjunto fue Buenos Aires Ciudad Productiva, un encuentro con 250 dirigentes entre sindicalistas y empresarios pymes que se reunieron para brindarle su apoyo al candidato a jefe de gobierno porteño Matías Lamens aquí en la ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, Lamens es a su vez un empresario pyme y dijo que sería muy importante, lo dijo en las últimas horas, contar con un ministerio pyme ante la inacción del actual jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Toda una declaración porque es una de las cosas que los empresarios pymes siempre reclaman en este programa, la necesidad de que haya un ministerio y políticas en particular que los representen. Por otro lado, un dato que queremos compartir que también nos preocupa y surge de un relevamiento que hizo ENAC, Empresarios Nacionales para el Desarrollo, y es que 1 de cada 2 pymes está endeudada en nuestro país y no está en condiciones de afrontar esas deudas. En su mayoría son deudas impositivas y en algunos casos también son deudas contraídas con el esquema financiero por fuera de los bancos, con lo cual las tasas son atroces, totalmente usurarias. Por supuesto, también nos tenemos que ocupar de este tema y de algo que reclaman los empresarios nacionales y es una moratoria para esas pymes. Todo eso habrá en el programa de hoy. También vamos a hablar, decíamos, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, por eso los invitamos a quedarse porque nos van a visitar también Itaí Hagman, que es candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, y Federico Gelay, que es empresario y también candidato a intendente de San Isidro. Así que nos presentamos y recibimos a nuestros primeros invitados. Bueno, nos acompañan Arturo Stabile, que es comerciante y referente de la agrupación Comercios Activos de la Ciudad de Buenos Aires. Arturo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, y también estamos con Roberto Bonetti, secretario adjunto de la UOM Seccional Capital. También muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Y Julio Cabrera, que es prosecretario de la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro. Vamos a hablar de también una movilización importante que hicieron hoy. Un gran encuentro que hubo, Arturo, con más de 250 dirigentes por la producción y el trabajo. ¿Cómo lo vivieron y por qué es importante participar? Bueno, ayer lo vivimos, por supuesto, digo, es muy importante este encuentro porque además es un trabajo que se viene haciendo ya hace un tiempo en este camino de tratar de unir en la acción a los empresarios pymes nacionales y a los trabajadores. Ayer creo que fue una noche importante donde pudimos presentar nuestra problemática a todos los candidatos del frente que están compitiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Todas las personas que hablaron, plantearon las circunstancias que vive cada sector en la actualidad. Todos sabemos la gravedad de la situación, pero a partir de ahora también lo que tenemos que empezar a conversar es cómo salimos de esto
Y para los comerciantes pymes, digo, no es lo mismo la agenda de la Unión Industrial, digo, que la agenda de los pymes. Nosotros creemos que ahí tenemos que empezar a plantear nuestras diferencias. Claro, que se necesitan políticas sectoriales. Vamos a hablar de eso. Roberto, en tu caso, los trabajadores, ¿cómo viven este encuentro con los empresarios? No, es para nosotros en la misma dirección que el compañero, con la misma expectativa. Nosotros la idea la teníamos clara desde el principio de este gobierno. O sea, sabemos que es un gobierno de neto corte neoliberal, sabemos cuál es el impacto que tiene fundamentalmente sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales, porque es un modelo que evidentemente se centra en la especulación o en la exportación de producción primaria, y esto evidentemente lo que hace es la destrucción de los puestos de trabajo. O sea, nosotros esto lamentablemente en la Argentina ya se vivió, ya es la tercera vez que sufrimos un modelo de este tipo, entonces tenemos muy en claro lo que nos va a pasar. Esto un poco lo expusimos anoche, entonces empezamos a trabajar ya desde hace prácticamente cuando asumió Mauricio Macri. Y siempre articulando con los empresarios porque, como bien lo dijo el compañero, es muy importante, nosotros ahora ya estamos en el final de una etapa, por suerte en el final de esta etapa. La etapa que viene va a ser una etapa a la que va a encabezar Alberto Fernández, que evidentemente va a potenciar la industria, el trabajo, el consumo interno, que es fundamental para que los comerciantes puedan también hacer mover sus productos. Y también en ese contexto, un poco lo que se quiso mostrar ayer, que es importante que se escuche las voces de los actores principales de esto, sean empresarios y trabajadores, porque a veces, sin quitarle mérito a nadie, pero no es lo mismo hablar con una multinacional que hablar con una empresa pyme. Y para los sindicatos esa diferencia lo conocemos. Entonces también es importante que las políticas no se dirijan solamente o únicamente a las multinacionales, sino que se tenga en cuenta a las pymes. Para nosotros es muy importante porque el 70 o el 80% del empleo en la Argentina lo dan las pymes. Entonces tiene que haber políticas directas hacia las pymes. Y en eso es importante y por eso nosotros queremos, en conjunto con los empresarios, después discutiremos los problemas que tengamos que discutir nosotros. Pero hay algo central que es el trabajo y la producción. Y nada mejor que empresarios y trabajadores para conocer lo que le hace falta al sector. Julio, en el caso de ustedes no participaron en particular de este encuentro, pero seguramente tenés algo para decir de las necesidades en común, tanto de trabajadores como de empresarios, en el rubro de ustedes o en general. Sí, por supuesto. En este momento, nosotros los taxistas estamos luchando por nuestra supervivencia, digamos, ¿no es cierto? Porque aparte de esta grave situación socioeconómica que estamos viviendo, como bien lo explicaron acá los compañeros, también estamos en una lucha contra una multinacional a nivel mundial, ¿no es cierto?, que están haciendo los taxistas y en nuestro país en su totalidad. Prácticamente estamos con unas grandes dificultades con esta empresa que de manera ilegal y evadiendo todo tipo de legalidad, leyes, impuestos, prácticamente se va quedando con el trabajo de los taxistas. Entonces, al igual que muchos compañeros de todo el mundo, de nosotros, desde París a Madrid, desde Madrid a Barcelona y así como en todos los ámbitos, para nosotros es una lucha frontal. Arturo, planteamos un estado de situación. ¿Cómo están los comercios en la Ciudad de Buenos Aires? Yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires y la verdad es que se ve una cantidad de negocios cerrados que es aterradora muchas veces. Sí, mira, nosotros decimos que la situación actual, los comerciantes estamos endeudados, estamos desfinanciados, estamos con una pérdida importante de rentabilidad, pero lo que es mucho más grave es que tenemos a los clientes que nos llegan a fin de mes, digamos, no tenemos ventas. Siempre cuando el mercado interno está activo y está fuerte, digamos, es nuestra posibilidad de poder afrontar los costos. Lamentablemente cuando empiezan a cerrar los comercios es porque ya muchas personas se quedaron sin trabajo. Es decir, es como un resultado
como una causa que ya se viene generando. Entiendo, como un último eslabón de un proceso de deterioro. Claro, la caída de ventas lleva 22 meses. ¿Sí? Hace 22 meses que todos los meses bajan las ventas. En la última medición, con respecto al mismo mes del año pasado, bajó casi 10% las ventas. En general, pero hay rubros como electrodomésticos, repuestos de autos, que bajaron el 50%. Pensá que bajó el 4% del consumo de leche. Claro. Entonces digo, ante esta situación estamos prácticamente a nivel de flotación, estamos tratando de mantener abiertos nuestros negocios, esperando que se reactive el mercado interno. ¿Cuántos comercios representan? En la ciudad de Buenos Aires hay 124.000 locales comerciales. Sí, ¿y Nosotros cerraron? El promedio de vacancia en la ciudad Sí. es de entre un 3 y un 5%. Hoy hay un 20% del promedio de vacancia, con algunos barrios que hay un poco más. Claro, claro. Es decir, hay zonas que están mucho más castigadas que otras y hay rubros que llevan una crisis de hace mucho tiempo. Todo lo que es indumentaria y calzado son de los rubros que empezaron a caer al principio ya de este gobierno, porque era un rubro que este gobierno lo describió como inviable. Entonces recordá que pasaron cosas aberrantes en esta ciudad. El Banco Ciudad de Buenos Aires promocionaba compras en Chile. Es decir, cuando estaba de moda viajar a Chile para comprar ropa los fines de semana, el Banco Ciudad hacía promociones para ir a comprar ropa a Chile. Claro. Esto, cuando planteamos este tema de la insensibilidad del distrito, porque algunas cosas se pueden hacer en un distrito, más allá de que la problemática económica se aborda a nivel nacional. Nosotros planteamos este tipo de cosas que sí se pueden hacer, para por lo menos en parte paliar la situación. Por supuesto, por supuesto. Roberto, leía hoy en nuestro espacio en Mundo Empresarial que en el sector metalúrgico hubo pérdida de 25.000 puestos de trabajo y que aparte es un sector que tiene muchas pymes también. Sí, no, es mucho más de 20 a 25.000 puestos de trabajo. Nosotros en el orden nacional perdimos más de 70.000 puestos de trabajo. A nivel nacional, A nivel claro, nacional. probablemente el dato sea entonces local. Y te digo, esto también hubo medidas, como bien dice esta Biblia acá, que vos te das cuenta hacia dónde apuntan. Lo primero que hizo este gobierno, ni bien asumió, fue abrir indiscriminadamente la importación de productos electrónicos. Nosotros fuimos con nuestro secretario general, con el compañero Caló, varios compañeros más del Secretariado Nacional, en ese momento, durante 2 meses, discutiendo junto con los empresarios, a nivel ministerial, con el que era entonces ministro de la Producción, Cabrera, y con el que era el ministro de Trabajo, cuando existía el Ministerio de Trabajo, sí, que era Triaca, donde nosotros primero planteábamos el tema del impacto que producían la pérdida de los puestos de trabajo. Y los empresarios también, por supuesto, de la caída de sus empresas, pero también explicaban la pérdida que le significaba al Estado Nacional, los impuestos que se iban a perder. O sea que si uno hacía un análisis de lo que mismo planteaban los empresarios, y uno es el que dirige el país, el Estado, nos están planteando por un lado un impacto social que en ese momento a nosotros nos significaba perder entre 7 y 8.000 puestos de trabajo directos en el país, con, según manifestaban los empresarios, una pérdida de recaudación impositiva de 4.000 millones de pesos al año. Si uno no tiene intención de destruir, y si el único argumento que tenía en ese momento el gobierno era decir que con la importación iban a bajar los productos electrónicos, cosa que no sucedió, pero aunque hubiera sido cierto, bueno, era muy fácil decirle a los empresarios, bueno, estos 4.000 millones de pesos que perdemos al año se los devolvemos en impuestos a condición de que ustedes bajen en algo los precios, y ese era el objetivo, claro, y hubiéramos conservado los puestos de trabajo. No, después de esos 2 meses de discusión, lo único que nos dijeron que era una decisión tomada, esa fue la única explicación que se nos dio. O sea que nosotros, si bien, como lo dije anteriormente, ya teníamos en claro cuál iba a ser la política, eso nos determinó que directamente no valía la pena hablar. Y quiero agregar algo más. Sí. En el mismo momento del sector metalúrgico, en el que el ministro Cabrera
inauguraba una siderúrgica en Estados Unidos. El ministro de Producción argentino fue a inaugurar una siderúrgica en Estados Unidos. En ese mismo momento, a nosotros acá en la ciudad de San Nicolás y Campana, que es el polo siderúrgico, nos estaban echando 1.600 trabajadores. Claro. O sea, con estos datos bien nos podemos dar cuenta cuál es la política, ¿no? Julio, y por esto que dice Roberto también, que fue esta política de apertura indiscriminada, provocó también la llegada al país de Uber y Cabify, ¿no? Estas aplicaciones. Sí, por supuesto. Esto, como bien decían acá los compañeros, a mi criterio es una ofensiva general de neoliberalismo en todo nuestro continente, ¿no es cierto? Lo vemos en nuestro país, lo vemos en Brasil y en diversos países, que prácticamente las élites conservadoras son las que están dictando las políticas y los resultados están a la vista, ¿no es cierto? Desocupación, bajos salarios, retroceso, porque nuestro país, que tendría que tener una política en marcha de industrialización, como en algún momento se realizó, ¿no es cierto?, ya desde hace décadas, ¿no? Fue el primer país que tuvo una empresa petrolera nacional como es YPF con el general Mosconi, ¿no es cierto?, en adelante, después los Altos Hondos Zapla, todo lo que sabemos, y se lo ha llevado a, digamos, la década del 80 del siglo XIX, a ser un país agroexportador, cuando en ningún lugar del mundo vemos que un país agroexportador dé un nivel de vida aceptable a sus habitantes. Julio, ¿y por qué esto que vos decías, que son ilegales, fueron declaradas ilegales, tanto Uber como Cabify, digamos que son multinacionales que llegan al país, ¿por qué siguen funcionando? Mire, siguen funcionando acá, porque son empresas que giran con miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Uber se calcula que tiene un capital de 60.000 millones de dólares. Entonces, ese capital da para comprar voluntades de todos los rangos, ¿no? Desde funcionarios a jueces. ¿Y qué ocurre? Salvo en algunos lugares en especial, donde funcionarios sí han tomado en defensa el transporte de taxi, como es en la ciudad de Córdoba, Mar del Plata o La Plata, en los otros lugares, aunque aparentemente, como ocurre en la ciudad de Buenos Aires, hay sanciones efectivas para que dejen de hacerlo, no se aplican. Entonces, al no aplicarse, es lo mismo que si no existieran. Claro, que no existieran, totalmente, totalmente. Les pregunto a los tres, cada uno en su sector, ¿qué necesita específicamente cuando el candidato probable presidente, Alberto Fernández, dice nos tenemos que sentar todos en una mesa, la producción, el trabajo, la iglesia, todos los sectores, el Estado, y ponernos a trabajar en conjunto? ¿Qué voz llevarían a esa mesa los comerciantes? ¿Qué necesita el sector que vos representás, Arturo? Pues nosotros somos mercado internista puro, es decir, excepto algún sector del comercio que vive de alguna corriente turística o alguna cosa, digo, casi el 95% de la actividad depende de que se fortalezca el poder de compra de los salarios. Sabemos que hay un periodo de emergencia que seguramente, digo, va a llevar un poco de tiempo acomodarse. El sector comercial está dispuesto a hacer el esfuerzo y está dispuesto también a poner, digamos, a reactivar rápidamente en cuanto haya alguna señal de reactivación. Económica, claro, para el mercado interno. Para el mercado interno. Además, nosotros tenemos una economía que casi todo lo que, del 70-80% de lo que se produce, se consume acá. Y tenemos el problema de que los costos que trasladamos en muchos casos están dolarizados en un país donde la gente no cobra en dólares. Entonces yo creo que lo primero que hay que intentar es desdolarizar la economía. Hace poco tiempo había una discusión que, digamos, fue pública de el tema del precio de la bolsa de harina. Sí. El anclaje del precio de la bolsa de harina era la posibilidad que tenés de exportarla al exterior en dólares a X cantidad de qué precio. Ahora nosotros no creemos que el precio interno tiene que reflejar la posibilidad que vos podés vender en dólares
en el exterior, porque en realidad acá cuando vos producís no pagás los precios en dólares y los costos internos no son en dólares sino son en pesos, no podés trasladar el precio de la harina al pan en dólares en una panadería de la Ciudad de Buenos Aires como si vos venderías eso mismo al exterior. Claro. Digo, me parece que lo primero que hay que hacer es esto, porque pasa algo, digo, y me extiendo un poquito en esto. Digo, a veces parece que el sector comercial tiene alguna conducta especulativa o de aumento de precios. Nosotros trasladamos costos, nosotros no somos formadores de precios. El comercio traslada costos. Entonces, si vos tenés una matriz energética que aumenta 4 o 5.000%, si vos tenés precios inestables en la economía y los proveedores deciden empezar a dolarizar, y vos tenés habitualmente en estos escenarios empieza a haber debilitamiento del poder de compra del salario, que hace que vos vendas menos y que tu estructura de costo aumente, digamos, seguramente vas a empezar a cargar sobre la mercadería los costos y vas a transformar en algo que parece que es inalcanzable y que esa rentabilidad se la queda al comerciante. Pero digo, en realidad no pasa eso. Sí, el último dato lo decíamos antes, 5,9 la inflación de septiembre, la más alta del año. Y en el caso de ustedes, Roberto, ¿qué van a ir a decir a esa mesa cuando sean convocados como representantes de los trabajadores metalúrgicos? Sí, mira, nosotros, el sector de los sindicatos, para que nosotros recompongamos todo, necesitamos fundamentalmente dos cosas. Siempre, históricamente fue así. Nosotros necesitamos trabajo y estabilidad. Con trabajo y estabilidad, el salario, evidentemente, después lo hacemos crecer, porque después es una negociación con el empresario, y el empresario teniendo trabajo y que su producto se venda, evidentemente siempre se articula. ¿Por qué es esto? El caso específico nuestro, de la Unión Obrera Metalúrgica, nosotros tenemos un sindicato que abarca desde multinacionales a pequeños talleres. Entonces nosotros lo que hacemos es fijar un salario básico generalizado para todos los trabajadores metalúrgicos, pero después tenemos lo que nosotros decimos el salario conformado, que se va articulando empresa por empresa, porque no es el mismo salario para una multinacional que para un taller. Evidentemente uno va viendo las posibilidades económicas de cada empresa. Claro. Y en esa negociación necesitamos esos dos temas que te dije al principio. Pero en este caso específico de la situación que se está viviendo ahora, para lograr tener trabajo, para tener un esbozo de reactivación de la industria, lo primero que se tiene que incrementar es el consumo masivo. Es cierto lo que dice Stabile, acá todo se mueve con consumo interno. Entonces acá va a haber que en esa mesa, de acuerdo, ver cómo se le produce un aumento salarial masivo a la población en general, que habrá que acordar con el sector empresarial cómo eso se compensa, porque es evidente que tampoco podemos ser, digamos, alegremente cargarle al empresariado en su totalidad eso, porque no están en este momento en condiciones de asumirlo, eso lo sabemos, pero claro, que esto como, o el huevo o la gallina, ¿qué hacemos primero? Bueno, eso es lo que va a tener que resolver en cierta forma el Estado, que esto un poco tuvo que ver, para hablar de pactos sociales, lo que el famoso pacto social que lo firma José Bergerber, representando, ministro de Economía, sí, pero que en ese momento era el que representaba a la Confederación General Económica, y José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y que pertenecía a nuestro gremio, a la Unión Obrera Metalúrgica, y centralmente en ese momento ese pacto social lo que habló es de un 15% masivo a la población de aumento salarial, que el Estado lo compensó en impuestos al empresariado, y eso... cuando asume Néstor Kirchner el gobierno, lo primero que hace es dar un aumento masivo de 200 pesos en ese momento, que era como 2.000 pesos ahora todos los meses, porque también había que reactivar el consumo masivo. Eso sin duda. Después se va acomodando solo. Claro, cuando uno genera el recalentamiento, a lo que muchos de estos economistas dicen que enfriar la economía, nosotros decimos la economía hay que calentarla, sí, hay que dar consumo. Sí, este frío no nos está haciendo bien a ninguno de nosotros. Julio, en el caso de ustedes también dependen totalmente del mercado interno, ¿no? Por supuesto, totalmente del mercado interno. Nosotros lo que ansiamos es que el pueblo tenga una vida decorosa y digna, y bueno, de esa manera, como decía el compañero representante de los comerciantes, va a consumir porque lo necesita, ¿no es cierto? Vestirse, comer, calzarse, entretenerse.
como dice el compañero, en una vena metalúrgica. Para eso tiene que haber trabajo y producción, ¿no es cierto? Porque es la única forma de crear riqueza. Y de esa manera nosotros también vamos a tener pasajeros. Por supuesto, por supuesto. Un placer. Gracias a los tres por habernos visitado. Un placer tenerlos en el programa. Muchas gracias. Bueno, Gracias a usted. Por más información se quedan en www.mundoempresarial.com.ar. Seguimos en Mundo Empresarial, ahora con más invitados. Los presento por este lado, Federico Gelay, empresario PYME y candidato a intendente por San Isidro, por el Frente de Todos. Gracias por venir, Federico. Gracias por la invitación, Agustina. Bueno, y estamos también con Itay Hagman, economista y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. Itay, gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Bienvenidos a los dos. Bueno, comencemos por cómo ves en este momento la economía en general y la de la Ciudad de Buenos Aires en particular. Bueno, obviamente la crisis económica que estamos sintiendo continúa en Argentina. Tenemos una situación de aparente estabilidad, como hemos tenido en otros momentos, pero con un modelo económico que está sostenido en alfileres. Y la verdad es que me parece que también esta campaña electoral sirvió para discutir a fondo, ¿no? Acá no hay una situación solamente de un contexto internacional complejo, no hay una situación solamente de elementos propios de la economía argentina, sino que hay un modelo económico que ha privilegiado en estos 4 años un modelo de acumulación orientado al mundo financiero, con tasas de interés que son imposibles para la actividad económica real, una economía que se ha abierto al mundo, ha desregulado absolutamente los movimientos de capitales, lo cual básicamente nos ha desnudado frente a cualquier shock internacional, que es lo que pasó. Y todos esos esquemas siguen vigentes. Y en el medio de eso, cada episodio de devaluación, cada episodio, cada cimbronazo que tiene la economía argentina implica más pobres, implica que el salario obviamente alcance para menos. Así que la situación es delicada. Tenemos una economía prácticamente destruida, con la capacidad instalada trabajando más o menos al 50%, el salario absolutamente deprimido y obviamente un cuadro social muy complicado, ¿no? Bueno, obviamente la tarea de reconstrucción de todo eso solamente va a ser posible a partir del 10 de diciembre con un nuevo gobierno, ¿no? Y en la ciudad también, porque la ciudad de Buenos Aires la verdad es que a pesar de que hay una suerte de apariencia de que se vive bien en la ciudad, tenemos indicadores que no tienen tanto para envidiarle a otros lugares, ¿no? A los lugares más golpeados de la Argentina, ¿no? Sobre todo el sur de la ciudad de Buenos Aires. El otro día revisábamos unos indicadores muy alarmantes. Por ejemplo, la situación de la juventud en el sur de la ciudad de Buenos Aires es dramática. Si vos tomás a la población entre 20 y 34 años del sur de la ciudad de Buenos Aires, el desempleo es del 25%. Es decir, 1 de cada 4 personas que tienen entre 20 y 34 años que viven en el sur de la ciudad de Buenos Aires hoy no tiene trabajo, ¿no? Es decir, casi triplican los indicadores, digamos, el promedio de la ciudad. Entonces hay realmente también en la ciudad de Buenos Aires una situación compleja y tenemos un gobierno en la ciudad que cree que eso no son temas del gobierno de la ciudad, ¿no? Que son políticas nacionales. Que no actúa como tiene que actuar un jefe de gobierno, como actúa un gobernador en una provincia. Claro. Yo creo que uno de los aciertos de Matías Lammens y del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires es plantear que la ciudad tiene que empezar a ser gobernada con una lógica de un gobernador más de que un de un gobernador, jefe de ¿no? No es solamente que el jefe de gobierno se tiene que ocupar de los asuntos municipales, ¿no? Es decir, el tema del empleo y el tema de la actividad económica deben ser parte de la agenda de un gobierno de la ciudad. Ahora seguimos hablando de la ciudad, nos vamos un poquito a la provincia de Buenos Aires. Federico, vos sos además empresario PYME. ¿De qué sector? Contanos. Tengo pastas fabricas, mi padre, ¿no? Exacto, mi familia desde el año 72 producimos fábricas de pastas, tenemos 6 fábricas de pastas en la zona norte, en San Isidro, San Fernando y Tigre, y hace 20 años que me toca conducir la empresa familiar. Bueno, ¿y cómo están las pymes en la provincia de Buenos Aires, el sector que vos representás? Y luego pasamos a la cosa más política. Sí, mira, puntualmente nosotros que estamos en el corredor norte, que es el más rico de la provincia de Buenos Aires, en un paralelo con la capital, ¿no? La caída de la actividad medida en unidades supera el 20%. Si tomo diciembre del 2015 a junio, julio del 2019, la caída en unidades, desagregando la inflación, es superior al 20%. Y recordando y subrayando que fabricamos alimentos, no es que vendo automóviles, que vendo yates, digo que fabrico alimentos. Y alimentos, digamos, de consumo masivo. De consumo masivo, diario, o sea, uno come pastas una vez a la semana, mínimamente, está en la costumbre argentina. Sí. Con lo cual, una caída tan fuerte de la actividad, bueno, el litro de leche también, tenemos los indicadores que ha caído a niveles del 2001 prácticamente, de 183 litros, cuando lo habíamos dejado en el 2015 nuestro gobierno en 217 litros. Son factores alarmantes, ¿no? Estamos
hablando de un gobierno que, como bien lo definía Itaic, son dos proyectos distintos, lo que tenemos nosotros y lo que han implementado ellos. Siempre digo lo mismo, acá no se han equivocado en nada en estos 4 años. Ellos vinieron a hacer este desguace, ellos vinieron a hacer esta expoliación de los recursos de los sectores pymes, de los sectores populares, hacia el sector más concentrado, hacia el 1% de la población, que después son los que fugan los capitales, los que hacen que el dólar se dispare, los que producen el desabastecimiento también de las materias primas, porque acá también la inflación mayorista todavía es superior a la inflación minorista. Claro. Nosotros estamos con valores del 60% en la minorista y lo mayorista supera el 80%, con lo cual eso afecta directamente a las pymes que producimos alimentos. Así que es una situación que estamos todos rogando, como si te digo como empresario, que cambie el gobierno mañana mismo. Como dirigente político, tengo que esperar hasta el 10 de diciembre. Okay. Pero la situación en San Isidro se han cerrado concretamente 1.500 pymes en estos 3 años y medio. Wow. Brutal, claro. Sobre 13.000 cuentas de comercio e industria que teníamos, hoy nos llegamos a 11.600. Es impresionante el dato, Persianas ¿no? que se han bajado y en no una han zona levantado que, más. como decía Ita, como en la capital, digo, se supone que es de las zonas más privilegiadas. Totalmente. A ver, en el corazón de Martínez, en la calle Alvear, que es Sí. el centro comercial más poderoso de la poderosa San Isidro, Sí. cerró la marca número 1 de hamburguesas, que llevaba 26 años radicada en la avenida principal de Martínez. Y la segunda marca de hamburguesas, la competidora en Avenida Libertador, cerró en marzo de este año, después de 20 años de estar en Avenida Libertador. Impresionante. Contundente. Claro. Lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires vemos, ¿no? Sí, sí, bueno, como le gusta decir al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel, ¿no? Rompieron todo, ¿no? Porque realmente cuando uno ve, digamos, uno ve otros experimentos neoliberales que se aplicaron en la Argentina, en otros países, pero este es un caso único. Es un caso único en el cual realmente todos los sectores de la sociedad, salvo ese pequeño sector privilegiado del 1% del cual hablaba, se ve perjudicado. No solamente los sectores populares, que obviamente son los que peor la pasan, porque son los que no tienen la espalda, digamos, y la red de contención como para hacer frente a esta situación. También la clase media, los empresarios, los laburantes, los jubilados. Es decir, es impresionante. También, bueno, eso explica por qué tuvimos el resultado que tuvimos, porque el 95% de la población está peor que hace 4 años. Y también el otro dato novedoso es la velocidad con la cual lo han destruido. Eso iba a decir, ¿no? Y la velocidad, además, con la que... Vos mirás, por ejemplo, los datos de deuda externa, ¿no? Y bueno, siempre uno se remite, a mí me pasa, por mi historia personal, supongo que a usted le pasa también, remitirte a la gran crisis de deuda anterior que tuvimos, el 2001. El 2001 fue un default después de un proceso de endeudamiento que había empezado en el 76 con la dictadura, es decir, 25 años de endeudamiento y terminamos con un default. Estos tipos en 4 años, en 4, agarraron un país casi endeudado y defaultearon la propia deuda. Es decir, la velocidad con la cual han destruido la Argentina, el aparato productivo, que nos han dejado esta hipoteca. Macri hacía este chiste de mal gusto, ¿no? Con la tarjeta, ¿no? Sí. Pero yo pensaba, además del machismo que implica esa expresión, si hay alguien al quien le cabe la idea de haber usado de mala tarjeta y dejar una hipoteca terrible, es a este gobierno. Sí, digámoslo, ¿no? Por si alguien no llegó a escuchar, lo que Macri lo que dijo fue el populismo es como dejarle la tarjeta a tu mujer, como si aparte un hombre pudiera dejarle la economía a una mujer y que ella, bueno, malgaste todo y te genere una hipoteca. Les pregunto esto, ¿qué les pareció o qué sintieron en el momento en el que en el debate en Santa Fe Macri dijo 2 de cada 3 pesos de deuda que se tomaron fueron para pagar deuda del gobierno anterior? A ver, primero como cuadro político es una falacia. Primero es una falacia. En primer lugar hay que subrayarlo y decirlo. Y en segundo lugar, a ver, un gobierno que generó la nefasta originalidad de una deuda a 100 años, o sea, tendría que reconocer todos y cada uno de las políticas nefastas en las que nos han embarrado a todo el pueblo argentino, decirles pido disculpas y nos vamos y no volvemos más. Cosa que sabemos que no lo van a hacer. Pero, a ver, el nivel de hipocresía, de cinismo en cada una de las declaraciones de la máxima investidura de nuestro país, de nuestro presidente, a veces uno lo deja decir, che, pero corren más los límites, ¿no? Porque el nivel de mentira sigue mintiendo, famoso pobreza cero, vamos a terminar con la inflación, vamos a sacar el impuesto al cheque, el impuesto al trabajo. No cumplieron nada y siguen corriendo cada vez los límites más de las mentiras. Para mí es lamentable porque también no deja de ser una degradación
para el pueblo argentino de la clase política, con la que yo, digamos, yo estoy en la vereda opuesta. Para mí la política es la construcción permanente con la comunidad, de una forma positiva, de cara, con la verdad. Y cuando tuvimos la posibilidad de equivocarnos, de venir y decirlo, de pedir disculpas y tratar de recomponer. Pero ese nivel de cinismo, en la mentira absoluta de alguien que ha emitido deuda 100 años, que no existe en el mundo ese parámetro, y la verdad que no, es incontrastable. Sí, y además de lo que dice Federico, ellos hacen muchas trampas con las estadísticas, ¿no? Porque ellos, cuando hablan de deuda, omiten un detalle que a lo mejor es un poco técnico, pero es importante que como sociedad podamos aprender algunas cosas de este proceso. Sí. Ellos cometieron un pecado original, que es tomar deuda en dólares para financiar gastos en pesos, ¿no? Porque el argumento era que hay que cubrir el déficit y entonces nosotros en vez de emitir vamos a financiarlo con deuda, ¿no? Pero el déficit es en pesos. Y el argumento era, bueno, pero afuera es más barato, porque cuando empezó el gobierno era muy barato endeudarse en el exterior. Ahora tenemos 2.000 puntos de riesgo país, no nos presta nadie, pero era muy barato. Claro, pero nosotros tenemos que aprender que en la Argentina el dólar es un bien escaso. Y nosotros no emitimos dólares. Entonces, cuando vos te endeudás en dólares y los despilfarrás para abrir la economía, para financiar fuga de capitales, para cubrir déficit en pesos, después no tenés los dólares para pagar esa deuda. Y después tenés una situación como esta en la que nos puso el gobierno, en el cual tenés prácticamente una situación de default. Y cuando ya nadie te presta, fueron al Fondo Monetario y dijeron, ayúdennos porque no podemos, porque el mercado se empezó a dar cuenta que el gobierno no podía pagar la deuda. Y nos dijeron, quédense tranquilo, el fondo nos va a ayudar, esto se va a estabilizar y la economía va a volver a crecer. Yo veía hoy un discurso de Macri de principio del 2018, no sé si fue la apertura de sesiones de marzo del 2018 y demás, que decía, cuando dijo la famosa frase, lo peor ya pasó, ¿no? Dijo, bueno, ya está, tuvimos un año complicado, ahora empieza el crecimiento. Dijo, vamos a tener 2 años seguidos de crecimiento después de no sé cuántos años. El récord es que tuvimos 2 años seguidos de recesión después de la última gran crisis económica argentina. Entonces, lamentablemente, el nivel de desconocimiento que tiene Macri y su equipo sobre la realidad argentina es muy grande. Lo señalaba muy bien Alberto en el debate, ¿no? Es decir, él lo decía, ¿no? Decir, esta gente nunca entendió cómo funciona esto, ¿no? Por supuesto, hay algunos que seguramente hacen negocios, ¿no? Porque en toda crisis económica, y esto también es lo más triste, hay un sector que gana. Pero además, yo creo que buena parte de los funcionarios del equipo económico de Macri ha sido el resultado de una enorme ceguera ideológica, ¿no? De una enorme ceguera ideológica, de no querer estudiar y entender cómo funciona la economía argentina. ¿Por qué estas políticas siempre están en estos resultados? No es que las aplicaron mal. No, es lo que Federico decía, ¿no? Es un proyecto y no una equivocación en las políticas. Seguramente lo que ellos intentan ahora es construir desde el dogmatismo una vez más una imagen de estuvieron en todo caso errados en el modo, pero no en las bases del neoliberalismo, ¿no? Sí, para tener un segundo capítulo más adelante, imaginarán. Cosa que, bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay que construir conciencia colectiva, hay que construir pueblo, porque si no estas cosas se repiten históricamente. ¿Cómo es ser peronista en San Isidro? Es algo muy lindo. Es algo muy lindo. El peronismo ha ganado San Isidro, ha ganado Cristina en el 2011 para romper esos estigmas de que San Isidro no se puede ganar desde el campo popular con eje en el Está bien, Federico da el physique du rol de su zona, ¿no? Soy un hijo de San Isidro, no está dejo muy de bien, ser, está buenísimo, claro. Menos mal que te tenemos. No hay que disfrazarse de otra cosa. Claro, por supuesto, ni ideológicamente, ni mucho menos. Nosotros, el peronismo de San Isidro estuvo muchos años confundido, en campañas anteriores la sacaban a Cristina de los carteles, lo sacaban a nuestros candidatos nacionales de los carteles y pensaban que solo con el candidato local no ponían ni concejales. Nosotros con María Teresa García, que es nuestra conducción en el distrito y con quien venimos construyendo hace mucho tiempo ya juntos, justamente venimos a sanar todas estas cuestiones del campo popular, del peronismo, también de un peronismo que abraza a todos los sectores de San Isidro. Mis padres fueron presidentes del Rotary Club, de bomberos voluntarios, de la Cámara de Comercio de San Isidro. Históricamente tenemos un desarrollo muy grande en las comunidades del distrito y es el abrazo de Perón con Balbín, hablándole a todos los 300.000 sanisidrenses. Nosotros venimos a gestionar y a gobernar para todos, de eso habla nuestro plan de gobierno, pero obviamente con un proyecto inclusivo para todos, ¿no? La recuperación de los espacios públicos, que el posismo permanentemente los viene vendiendo y los viene transformando en torres de edificios.
yo fui el único concejal que se opuso en el Consejo Deliberante hace 3 años atrás al convenio entre la provincia y el municipio de la cesión del puerto de San Isidro para terminar en un desarrollo inmobiliario. Y donaste tu dieta además, ¿no? Sí, los 48, al tener la posibilidad de vivir de la empresa, de la fábrica de pastas, doné los 48 sueldos a la refacción de los colegios públicos de San Isidro que están detonados. San Isidro tiene 95 edificios públicos y esa es una responsabilidad del intendente, el sostenimiento del edificio con fondos provinciales. El intendente deriva esos 156 millones del año 2018 para gastos de cuenta corriente del Ejecutivo, y cuando yo recorría permanentemente y recorro permanentemente los colegios públicos, no me encuentro ninguna obra que amerite esos 156 millones y no me encuentro docentes haciendo una vaquita para comprar el detergente y la lavandina para limpiar los baños de nuestros hijos. Entonces, bueno, desde ahí surgió esa idea y pudimos reparar en 4 años 15 colegios públicos, de los cuales me llena de orgullo, ¿no? Qué a mí y a todos los compañeros. Qué importante. Y hablemos un poquito de la Ciudad de Buenos Aires, si querés, de esto que venía hablando Federico, de la situación de la educación, o en todo caso también de cómo estás viendo al actual jefe de gobierno y al candidato de ustedes en la ciudad. Mirá, está pasando algo en la ciudad interesante, porque como pasaba en muchos distritos, en la Ciudad de Buenos Aires había también, como decía antes, ¿no?, una sensación de que estaba todo más o menos resuelto. También había un mito sobre que la gestión de la red era una gestión muy eficiente, ¿no?, de excelencia, independientemente del sesgo ideológico. Y la verdad es que con lo que pasó a partir del 2015, donde el macrismo gobernó la Argentina, el Estado Nacional, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, que muchos tenían expectativa que esa articulación de una misma fuerza política gobernando los 3 distritos pueda resolver muchos problemas estructurales del área metropolitana, porque hay muchos problemas de la Ciudad de Buenos Aires que hay que pensarlos a nivel metropolitano. La verdad es que el resultado ha sido desastroso. Y se pone en evidencia algunas falencias de la gestión de la red en la Ciudad de Buenos Aires que son, con las cuales es imposible sostener de que es una buena gestión. Porque hace mucha obra, porque la ciudad está más linda, porque las plazas están más lindas, pero ¿cómo puede ser eficiente una gestión que en 12 años no puede garantizar, por ejemplo, que todas las familias que quieren mandar a sus hijos a la educación pública tengan una vacante? No estamos hablando de nada tan complejo. Estamos hablando de derechos elementales, claro, vacantes de la educación pública. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde mayor proporción de familias no tienen acceso a una obra social y obviamente no pueden pagarse una medicina prepaga, sea el lugar donde más ausencia hay o déficit de atención primaria a la salud, de salud pública, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que sea la primera vez en la Ciudad de Buenos Aires que no se está haciendo un metro de subte, ¿no? Que no hay prácticamente obras planificadas? Entonces, hay algunos elementos de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires que se han puesto sobre la mesa. Creo que hay una oportunidad enorme en esta elección. El Frente de Todos ha construido una lista realmente muy plural y muy diversa hace mucho tiempo, y creo que no hay antecedentes, habría que revisar todas las elecciones, que se haya construido una oferta, una propuesta tan amplia como la que se construyó en la Ciudad de Buenos Aires, con Matías Lames de candidato a jefe de gobierno, con Mariano Recalde de candidato a senador, con Pino, con Vicky Donda, con Claudia Neira, con Ofelia Bueno, si nos ponemos a hablar, pero si vos mirás la boleta de la Ciudad de Buenos Aires, realmente es el frente más plural y más diverso que se ha construido ante este tiempo, y creo que hay una enorme oportunidad de ganar la ciudad, lo cual sería realmente un cambio que a los que somos porteños creo que nos permitiría imaginar que la Ciudad de Buenos Aires se puede vivir de otra manera, ¿no? Son importantes las obras públicas, es bueno que la ciudad esté linda en la zona norte, pero lo que necesitamos fundamentalmente es una ciudad cuyo parámetro de progreso y desarrollo no sea solamente la valorización del metro cuadrado, sino la inclusión y la satisfacción de derechos, ¿no? Si la ciudad puede modernizarse y crecer y al mismo tiempo garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Eso es la propuesta al Frente de Todos. Esa es la propuesta que encarna Matías Lames con Gisela Marciotto. Bien, y en tu caso, Federico, ¿cómo estás viendo a la gobernadora Vidal y a Axel y Magario como la fórmula de ustedes? Siempre digo que Axel es el mejor de los nuestros en la provincia, sin lugar a dudas. Me ha tocado hablar varias veces con él, que me acompañe en San Isidro a caminar las localidades del oeste, Bulón y Villa Adelina, y sé perfectamente lo que Axel representa, lo que piensa para la provincia de Buenos Aires, y no tengo ninguna duda que va a ser la mejor gobernación desde el 83 a la fecha. Es una persona sumamente formada desde lo técnico, desde la academia. Es una persona que ha tenido roles muy importantes a niveles institucionales en el país, de los más importantes, y ha tenido la sabiduría y esa sapiencia
de, como decimos en el peronismo, construir de abajo hacia arriba y desde la periferia hacia el centro, caminando en los momentos más complejos, el interior de la provincia de Buenos Aires, escuchando a los productores agropecuarios, a las pequeñas localidades. La verdad que la expectativa que genera Axel es muy grande para todos nosotros. Sin duda. Itay, y en tu caso que ya fuiste candidato, en realidad, Sí. a diputado, o por lo menos para el... Sí, en la última fuimos en las PASO, Sí. en ese momento se llamaba Unidad Por otro Porteña. partido, claro. Era Unidad Porteña, Claro. que éramos 3 listas. Ahora el espacio es más amplio. Que Ahora es el estás Frente de tercero Todos. en la lista, ¿no? Así es. ¿Qué chance tenés de entrar y con qué ideas, vos que sos economista, vas a ir al Congreso? Mira, la expectativa nuestra es que entren por lo menos 4 y probablemente 5 diputados nacionales de la lista del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, obviamente el Congreso va a ser un actor importante institucionalmente para la reconstrucción del país, ¿no? Obviamente el Poder Ejecutivo va a hacer el cambio de gobierno, es lo fundamental, pero desde el Congreso hay que acompañar muchas cosas, ¿no? Y me parece que hay cuestiones muy importantes para discutir. Yo quiero trabajar en el Congreso para revisar el proceso de endeudamiento que llevó adelante este gobierno. Revisar lo que significa. Significa poder estudiar a fondo cuál fue el proceso a través del cual la Argentina se endeudó, con quiénes se endeudó. Se han pedido muchos informes al gobierno que no han sido contestados, incluso hay una causa judicial en curso, porque no parece haber registros de todas las transacciones que se hicieron en la Argentina en materia de los empréstitos internacionales. Quiero ayudar a investigar la complicidad y la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en este proceso. Porque ¿qué va a pasar el 10 de diciembre? Va a haber muchos actores, entre ellos el Fondo, que se van a querer presentar como víctimas. Así no, nosotros le prestamos plata a la Argentina y la Argentina no nos la puede devolver. Nosotros somos víctimas de este proceso y nosotros tenemos que decir, no, ustedes no son víctimas. Ustedes son corresponsables de este proceso, ustedes sabían perfectamente que la plata que estaban prestando se estaba utilizando para la fuga de capitales, ustedes violaron sus propios estatutos que dicen que no pueden prestarle a los países que están en situación de fuga de capitales. ¿Por qué? Porque eso le va a dar más fuerza al gobierno para sentarse a negociar los términos en el cual la Argentina va a cumplir con sus compromisos. Y es muy importante, porque la Argentina necesita tiempo. La Argentina hoy tiene compromisos para los próximos años que son imposibles de afrontar con este esquema. Sí. Imposibles. Entonces tiene que haber, de hecho el propio gobierno de Macri tuvo que reperfilar porque ya se está notando la imposibilidad de la Argentina de afrontar los compromisos que tiene. Necesitamos tiempo. Y para obtener ese tiempo necesitamos la mayor cantidad de argumentos, de fundamentos para poder negociar. El Congreso puede ayudar en eso. Y obviamente ayudar a trabajar un montón de leyes que son importantes para resolver no solamente los daños que se produjeron en la Argentina en estos 4 años, sino también temas pendientes. Nosotros venimos trabajando muchos temas que tienen que ver con la agenda social, el tema de urbanización de barrios populares, el tema de la economía popular, el tema, temas medioambientales. Todos esos temas, que son temas de fondo en la Argentina, yo creo que el Congreso es muy importante que a partir de diciembre con la nueva composición los empiece a trabajar. Federico, ¿y qué pasa con los sectores vulnerables que mencionaba Itay recién en San Isidro? Y en San Isidro tenés 18 barrios, 18 villas que concentran casi 38.000 habitantes. No es solamente La Cava, con un proceso de fabilización, como lo denominamos nosotros, muy grande en La Cava y en Santa Rita, donde los vecinos que legítimamente ven crecer sus familias y quieren construir un dormitorio más para su hijo que se puso en pareja y tiene un bebé, una criatura o su hija, y el intendente le secuestra la bolsa de cal, los ladrillos para que no puedan seguir construyendo, porque según el intendente no quiere ser la Villa 31, ahora la falopa y los fierros pesados entran todos los días a La Cava o a Santa Rita. Y eso lo sufren nuestros chicos de 12, 13, los que caminamos a los barrios permanentemente, vemos chicos de 13, 14, 15 años con fierros largos, con armas pesadas. Pues habla de un proceso de fabilización muy importante que se dio en San Isidro, que el intendente a fuerza de pauta muy fuerte en todos los medios nacionales lo oculta. Por ejemplo, en el barrio La Cava, en el año 2017, que es la última estadística que tengo, hubo 27 muertos. Y eso no salió prácticamente en ningún lado.
Y si yo comparo cada 100.000 habitantes, me da la misma tasa que Ciudad Juárez de México, por ¿Y qué ejemplo. propuestas tenés para el municipio? Nosotros creemos que, a ver, los sectores medios de San Isidro, obviamente, les vamos a agregar mejor patrullaje, mayor cantidad de patrulleros, vamos a agregar más cámaras con más tecnología como tiene Tigre, pero la verdadera articulación y el verdadero trabajo de fondo viene de cara de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Empleo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, con un ejército. Vamos a correr a los punteros políticos o promotores, como los llama el posismo, y vamos a ingresar a los trabajadores y trabajadoras sociales a los barrios. Cada 40 familias vulneradas va a haber un trabajador y un trabajador social que cuando uno de nuestros pibes o de nuestras pibas deje de ir al colegio, vaya a la casa, qué es lo que está faltando, un par de zapatillas, útiles escolares, ese chico tiene que estar en el colegio, al otro día tiene que volver al colegio y a contraturno tiene que ir a uno de los campos deportivos, a uno de los clubes de barrio o a uno de los centros culturales, porque no a todos les gusta el deporte, pero para sacarlo de la esquina, ese es el único trabajo de fondo que tiene que haber. Para evitar el tema de las adicciones, ese es el único trabajo de fondo en el que nosotros creemos y creamos políticas públicas para llevarlas adelante. No solo con las cámaras, no solo con los patrullajes, sino un trabajo integral en los barrios desde la gestión municipal. Nosotros tenemos un Estado municipal que se ha corrido de los barrios hace muchos años y solo le interesa mediar en la favelización y, como decimos, en el consumo o en el narcomenudeo. Sí, Pose, uno de los intendentes que más ha estigmatizado a los sectores más vulnerables. Recordamos el muro del 2009 cuando construyó un muro en Villa Jardín. Y también recordemos que es el único intendente del conurbano bonaerense que está imputado en el Plan Federal de Viviendas por haberse robado de la monetización en el Banco Nación de San Isidro que le hizo Néstor Carlos Kirchner de 411 millones de dólares. En San Isidro desaparecieron 411 millones de dólares y está imputado en una causa federal. Última pregunta, para las pymes, Itay, que es el sector que nosotros aquí pensamos sí, claro. Y venimos a conversar sobre este tema. Que ha sido uno de los sectores más perjudicados, ¿no? por este gobierno. Las grandes empresas a lo mejor tienen otra espalda para resistir las crisis económicas, las pymes obviamente no. Y además las pymes en general tienen como destinatario de su producción el mercado interno, y obviamente los modelos que destruyen el mercado interno destruyen principalmente a las pymes. Obviamente desde lo nacional creo que va a ser una de las principales preocupaciones del gobierno de Alberto, pero también en los distritos, en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, nuestro candidato a jefe de gobierno también es un empresario pyme, con lo cual viene de ese sector, viene de ese mundo, lo conoce. Nosotros queremos que la ciudad también sea una ciudad que vuelva a revalorizar su aspecto productivo, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires también tiene una suerte de imaginario en el cual parecería solamente hay servicios y finanzas, y la realidad es que en la ciudad de Buenos Aires hay un montón de pymes, de fábricas incluso, sí, claro. ¿no? Entonces, obviamente hay que hacer una política específica, ¿no? Obviamente hay que reparar el mercado interno para que las pymes puedan volver a producir, pero también hay que tener políticas, obviamente Federico lo sabe mejor que yo, para resolver muchos problemas que tienen las pymes. El Estado no puede tener la misma política para todo el mundo empresario como si fuera lo mismo una multinacional que una pequeña empresa. Ni en términos impositivos, ni en términos de su asistencia económica, ni las cuestiones jurídicas, ¿no? Entonces me parece que ojalá el gobierno nacional lo pueda hacer a partir de diciembre. Creo que en la ciudad de Buenos Aires se va a hacer una política de especial aliento y acompañamiento al desarrollo de las pymes. Y en tu caso, Federico, ¿cómo fue pasar o saltar del empresario pyme a la política? Y en todo caso, ¿qué necesitan las pymes en este momento? Sí, bueno, yo tuve la suerte de haber nacido en un hogar peronista, mi abuelo ya militaba, mis viejos también, con lo cual para mí es algo natural, digamos, la militancia. No es tanto una transformación. Claro, no, es algo natural. Pero sí la decisión de repente de ser dirigente político, de exponerme una candidatura pública, mi marca es un apellido, con lo cual uno se expone y toma un montón de decisiones personales de patrimonio, porque bueno, cuando uno se tira a la arena política te empiezan a tirar y vos decís, bueno, pero bueno, nada, fue una decisión personal, familiar muy fuerte que la hemos tomado con alegría. Mi formación es política desde que nací, por mi familia, y es un compromiso que uno tiene con su comunidad, ¿no? Es la certeza de decir, es lo que siempre pensé y es lo que siempre vengo a refundar, lo que siempre pensé que tenía que hacer. No me veía desde otra situación. Pero son mis dos grandes amores, ¿no? La empresa familiar donde me he formado. Hay fotos mías de 4 años arriba del mostrador hablando con los clientes. Y bueno, y el desarrollo. Nos voy a contar cuál es el secreto para unas como buenas dirigente pastas. político. Nada, con mucho amor, con mucho cariño, los que producimos alimentos estamos a prueba todos los días, porque vos todos los días te pones a prueba. Claro.
calculá con 6 fábricas de pastas, son más de 10.000 familias que una vez por semana consumen nuestros productos y todos los días estás a prueba. Y contame una medida que haga falta para las pymes. Para las pymes en San Isidro, la creación del fondo del Banco Municipal de Desarrollo Productivo. Nosotros San Isidro es el municipio más rico de la provincia de Buenos Aires, él tiene el PBI más importante. Tiene muchos recursos para recuperar. En San Isidro, en el 90% de las licitaciones hay solo un oferente, a veces 2, con lo cual vamos a agregar muchísima más transparencia. Vuelvo a decirlo, tenemos un intendente que no por nada está imputado en un juzgado federal. Vamos a recuperar muchos recursos y los vamos a destinar a la creación de valor pyme. En la zona oeste de nuestro distrito, Bulón y Villa Adelina son los sectores como quizá el sur de la ciudad, tienen que desarrollarse como polos de erradicación de empresas pymes. Para eso vamos a tener políticas productivas de erradicación, de fomento de las líneas de producción para los que se quieran radicar en San Isidro, también con las tasas municipales, la extensión de las tasas municipales y que vengan a crear empleo para los sanisidrenses, y desde el banco para la creación de fierros, de poder conseguir tecnología para desarrollar ya las pymes que tenemos o las que se quieran venir a radicar a una tasa negativa fondeadas desde el gobierno municipal. Gracias a los dos por haber venido. No, a ustedes. Itai Hagman y también Federico Gelay estuvieron con nosotros. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Esto es Mundo Empresarial TV. Hasta la próxima.